Vamos a dar inicio al foro Educación para Vivir Bien, paradigmas y realidades de la educación de hoy. La campaña boliviana por el derecho a la educación es una red de organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Durante toda esta gestión desde el 2012 y a partir del año 2009, hemos empezado a promover el debate educativo, el análisis. Nos ha interesado mucho como campaña fortalecer la participación social en educación. Ustedes recordarán que la mayor parte de las experiencias innovadoras, las transformaciones educativas, precisamente provienen de la sociedad civil. En este momento constitutivo del Estado boliviano, la sociedad civil tiene un papel muy importante, velar por el cumplimiento del derecho a la educación. Y en ese marco es que estamos desarrollando el foro Educación para el Vivir Bien. Este tema que hemos recuperado como un elemento central para el análisis y para el debate deviene de una mesa de análisis que se llama la Mesa Temática de Currículum. Ahí nos interesaba mucho analizar, nos interesaba mucho fortalecer la participación respecto a la propuesta curricular base. La mesa temática se llama Mesa de Currículum. Y en ese espacio hemos empezado a construir propuestas, hemos empezado a construir aportes, profundizar en el análisis y en el debate. Y ahí surge precisamente este interrogante: la educación para el vivir bien. ¿Qué supone? En este momento tenemos una nueva constitución política del Estado. Un elemento central es el vivir bien como una agenda pendiente, pero además como una interpelación a procesos históricos de desarrollo del país. Y esta agenda pendiente también está vinculada con este planteamiento de la educación para el vivir bien, un sistema educativo que actualmente está sustentado, está apuntalado por la Ley 070. Y en ese marco, la educación para el vivir bien tiene todos los elementos centrales. Podemos encontrar en esa ley todo lo que significa la educación intercultural, la educación intercultural, intracultural, la educación desde esa perspectiva de comunidad, la educación para el desarrollo, para el fortalecimiento de las capacidades productivas, pero también ahí encontramos dimensiones importantes del ser, del hacer, del decidir, del conocer. Estos elementos hacen esa educación para el vivir bien. Son estas las interrogantes que nos han llevado a plantear y a profundizar en el análisis de la mañana de hoy. Y en este análisis vamos a compartir en la testera con visiones diferentes, con visiones que en algunos momentos se encuentren en sus planteamientos, pero también con posiciones que puedan no ser precisamente homogéneas. Nos interesa mucho el debate plural, nos interesa mucho enriquecer los aportes, y en esa línea es que estamos en la mañana de hoy compartiendo en la testera como moderador con Gustavo Mejía de la Escuela de Padres. Como analista de la sesión de la mañana vamos a estar con Cecilia Lazarte de Ayuda en Acción, y estamos contando con la grata presencia del viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre. También vamos a compartir con ustedes unas breves palabras con un miembro del directorio de la campaña boliviana por el derecho a la educación, Benito Fernández, de la Asociación Alemana de Educación para Adultos. Estamos con el compañero Hugo Venegas, investigador de la institución Contrato Social del Ecuador. Vamos a estar, y de hecho hemos contado con la agradable presencia, con las reflexiones y los aportes de la senadora Carmen García de la Asamblea Plurinacional. Nos va a acompañar Pedro Apala, esta vez como director general del Instituto de la Plurinacional de Estudios y Lenguas Culturales. Toda la mañana vamos a tener una agenda muy importante con esas miradas, con esas profundizaciones sobre la educación para el vivir bien. Quiero decirles que el objetivo de este evento es profundizar en el sentido de la educación desde la vida, para la vida y el vivir bien, como un elemento fundamental que aporte a repensar el rol de la educación en contextos de transformación en el marco del ejercicio del derecho a una educación de calidad para todas y todos en el país. Vamos a darle brevemente la palabra a nuestro compañero Benito Fernández de la Asociación Alemana,
y actual presidente del directorio de la campaña. Buenos días a todos y a todas, colegas, señor viceministro, personas que nos acompañan, investigadores, Cecilia y bueno, todos ustedes, la mayoría seguramente miembros de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Me toca decir algunas palabras a modo de introducción a este importante evento, no tanto por la cantidad de personas, sino por la temática, que es una temática que creo que tiene unas grandes potencialidades pedagógicas y también que tienen que ver con el derecho a la educación. Me parece que es importante de alguna manera darle un marco a este evento, a las reflexiones que van a seguir de parte de todos ustedes. Por supuesto, el tema de que la educación es un derecho, el aspecto que ya subrayó Beatriz de que la sociedad civil es actor en el campo de la educación, relacionado con la construcción de una democracia participativa intercultural. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, estratégico, en Bolivia. Y cuando digo eso, quiero decir que la sociedad civil, en cuanto actor, queremos, junto con el Estado, aportar a hacer reflexiones profundas y propuestas pertinentes para que la educación realmente sea un derecho y además un derecho con calidad y pertinencia cultural. Entonces, me parece que este evento de alguna manera plantea que esta democracia se construye con más Estado, pero también con más sociedad civil. Porque sabemos y hemos entendido alguna vez que sería el Estado el único actor el que llevaría adelante todos los cambios, cuando sabemos que la mayoría de los cambios en el campo pedagógico han tenido su origen en la sociedad civil, en las experiencias de la sociedad civil. Hay dos temas que nos convocan, uno de ellos es vivir bien. Aquí también tenemos que darnos cuenta que este es un campo contradictorio, es decir, es un concepto que está en disputa. Por una parte, vemos que el vivir bien ya es parte del marketing, ¿no es cierto? Incluso ya hay tiendas que dicen para vivir bien, o sea, ya no es, ¿no?, tiendas ilupanas, sino tiendas para vivir bien. Quiere decir que el concepto de vivir bien ha sido apropiado o ha sido asimilado a lo que es la lógica del desarrollo capitalista, es decir, vivir bien es más consumo, es, ¿no?, tener acceso a más bienes, desde bienes tecnológicos, celular, motores fuera de borda, ¿no?, poder ir a los supermercados y salir con las bolsas llenas. Creo que ahí ha habido una especie de, ¿no?, de desviación o apropiación capitalista del concepto, ¿no? Y esto creo que lo vemos incluso en muchos de los afiches, ¿no? Hagamos una gran carretera para vivir bien, ¿no?, o hagamos grandes obras para vivir bien. De ahí que en ese sentido creo que, y en este evento, había que hacer un esfuerzo de descolonización, en el sentido de entender que el vivir bien como el consumo nos lleva un poco a la época de la colonia, ¿no?, donde eran los bienes materiales los que eran utilizados para, ¿no?, entender los procesos. Otra desviación, entiendo yo, del vivir bien tiene que ver con la ideologización del vivir bien. Es decir, si no eres de mi partido, no vas a vivir bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí también perdemos perspectiva de este concepto que en sí ha sido generado y viene desde los pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que hay dos fuentes que me parecen muy inspiradoras
para la reflexión sobre su vivir bien. Por una parte, la experiencia de los pueblos indígenas, donde se pone énfasis en lo que sería la armonía, el equilibrio, la reciprocidad, la solidaridad como valores en la vida y en las relaciones humanas y en las relaciones con la naturaleza. Me parece que eso es clave, y eso lo vemos, por ejemplo, si le damos un seguimiento estricto a lo que está sucediendo en el TIBNIS. Las propuestas de los pueblos indígenas son en esa dirección, ¿no? Y en eso se comulga con toda una corriente que no solamente es boliviana, es latinoamericana, es mundial, en torno a esos valores. Pero también hay una tradición occidental que me parece que enriquece y puede enriquecer el concepto de vivir bien, que tiene que ver con toda la línea de los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza. Es decir, el campo moral, jurídico, me parece que puede enriquecer. En otras palabras, creo que vivir bien merece ser reflexionado y apuntar hacia lo que la mayoría de los que trabajan estos conceptos, que es la búsqueda de una nueva civilización. Es decir, un cambio total, no cambios parciales o ¿no? remediales, sino un cambio total de la manera como entendemos el vivir en nuestro planeta Tierra, una nueva civilización. Pero el otro concepto que está aquí también presente en este evento tiene que ver con la educación. Y la educación, creo que como concepto también se ha venido enriqueciendo en los últimos tiempos a partir de una identificación que se ha hecho, por ejemplo, en las conferencias internacionales de educación de adultos, que educar es aprender. Y si asumimos que educación y aprendizaje es lo esencial, o que el aprendizaje es lo esencial de la educación, ahí hay prácticamente una igualdad entre aprender y vivir. Es decir, para vivir tenemos que aprender. Si no damos a la gente oportunidad de aprendizaje, entonces esa gente no vive, sino que está en un proceso de morir. Es decir, esta identificación entre aprendizaje y vida, en el sentido de que la vida pueda ser un principio también de aprendizaje, creo que es un campo muy fecundo para reflexionar e innovar la educación. De ahí vienen propuestas como la ecopedagogía, el aprendizaje a lo largo de la vida, que me parece que recogen, ¿no? y se sustentan en el vivir y en el vivir bien. Entonces aquí también tenemos otro campo de reflexión muy fecundo y de innovación pedagógica. Creo que estos 2 días van a ser muy interesantes porque vamos a poder, a partir de la perspectiva del vivir bien, poder también renovar, innovar e impulsar una nueva manera de hacer educación, es decir, el aprendizaje de la vida y para la vida. Entonces, felicito a todos los que vienen, a todos los que están aquí, tanto del Estado como de la sociedad civil. Creo que para todos es un esfuerzo, es de alguna manera dejar nuestras tareas cotidianas para juntarnos y de manera conjunta reflexionar y construir colectivamente ideas y propuestas. Entonces, buenos días, y a nombre de la campaña boliviana por el derecho a la educación, agradecer su presencia y que tengan unos días muy fructíferos de trabajo. He tratado de resumir la exposición en 3 temas. Unos elementos de introducción que me parece que hay necesidad de mirarlos, porque si no se vuelve muy solamente bien intencionado, muy teórico. Lo que hay que hacer es revisar varios elementos que son parte de nuestra historia, de lo que ha sido el desarrollo de nuestro propio país. Un segundo tema es que voy a hablar sobre elementos casi conceptuales de lo que es el vivir bien. Finalmente, algunas ideas en relación a lo que es educación. Lo que conviene también aclarar es que yo retomo varias cosas de planificación del desarrollo cuando yo estuve ahí, algo de lo que trabajamos en educación, pero básicamente es una ponencia basada en lo que ya es una experiencia personal, así que los males y los bienes podemos discutirlo y personalmente los acojo y los asumo. Pasaremos, por favor. Entonces, miremos parte de esa realidad, que no hay que olvidarla. Pasemos, por favor.
Miren, aquí hay un tema que me parece muy importante recordar a cada momento. Yo he copiado, por si acaso uno piense que solamente es de alguna tendencia, he copiado una cita textual de un señor que se llama Jeremy Cliff, que es el director editorial de una revista que saca el Fondo Monetario Internacional, que le llama Finanzas y Desarrollo, recientemente publicada en junio del 2012, es el volumen 49, el número 2. Dice en ese documento, lo del título 5 años, si seguimos contando, es más apropiación personal, pero el resto es textual. Todo comenzó en Estados Unidos, con hipotecas titulizadas de dudosa calidad, cuando el gobierno estadounidense permitió que el banco de inversión de Lehman Brothers quebrara el 15 de septiembre del 2008. Generó un tsunami cuyas repercusiones aún se sienten hoy. 5 años después de desatarse lo que resultaría la peor crisis económica, desde la Gran Depresión de los años 30, persisten los problemas de la economía mundial. No solamente esto, sino estuve revisando alguna bibliografía, hay un libro, hay un señor que se ha dedicado a recopilar todo lo que se menciona a nivel internacional en los medios de comunicación sobre las principales noticias. Y recoge, inclusive titula así y pone la carátula, y hay una palabra que a cada momento aparece: crisis, 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 crisis. Y se decía que antes era una especie cíclica, había momentos de auge en la economía mundial y había momentos de depresión en la economía mundial, y así era. Pero resulta que ahora, por ejemplo en este caso, estamos hablando de una crisis de por lo menos hace 5 años. Entonces la palabra que aparece en el último tiempo, quién sabe de mayor, sé que se repite más, es esta palabra crisis. El problema habrá que analizar qué características tiene esta palabra crisis. Pasaremos por favor. Y ustedes no solamente van a ver, como el artículo anterior, de crisis financiera, que hay problemas en el sistema financiero de nuestros países, sino otros que hay crisis energética, hay crisis ambiental, hay crisis ética, hay crisis alimentaria, hay crisis, hay crisis, hay crisis. Al final de cuentas, tratando de llegar a alguna conclusión, podríamos decir que en realidad estamos hablando de una crisis de carácter sistémico, de una crisis de carácter estructural que interpela, que apela, que discute, que le toma de manera directa contra lo que es el neoliberalismo y el colonialismo. Y en el fondo es una crisis de lo que nosotros podemos entender por civilización. Esas concepciones civilizatorias que en este momento han existido y han tratado de permanecer desde el mundo occidental, desde teorías capitalistas, son las que están precisamente en crisis. Y no solamente es que tenemos más plata, menos plata, que el sistema financiero está bien, hay más alimentos, menos alimentos, sino la gente comienza a preguntarse, este modelo, para decir entre comillas, de alguna manera, esta concepción de vida, ¿es la más adecuada o no es la más adecuada? Ahí viene el debate del vivir bien. Es mirar cómo concibes el modelo civilizatorio y cómo concibes a la vida. Entonces no estamos hablando de cosas pequeñas, no estamos hablando de síntomas que se pueden expresar en una carretera, en una expresión discursiva, etc. Estamos hablando de temas de fondo. Aquí hay primer posicionamiento. ¿Estás conforme con el estado de cosas o quieres cambiar? Ese es el primer tema. Pasaremos, por favor. Y además interpela los modelos de desarrollo que se han puesto no solo en Bolivia, sino en varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, ese famoso progreso, cuyo principio era el incremento constante de la producción y circulación de bienes, está pues en crisis. Eso que nos dijeron que lo que importa es el carácter productivo y consumidor del ser humano y que la naturaleza va a ser la que va a proveer los bienes e infinitamente vamos a podernos desarrollar, no es posible. Muchos dicen que tendríamos que tener 3, 4, 5 mundos para vivir como vivimos en este momento. Entonces, lo que nos han presentado como posibles alternativas de modelo de desarrollo, de modelo de progreso, de ver que esto es indefinido y cada vez que avanza el tiempo va a ser mejor, no es verdad. Y decididamente también hay que interpelar. Entonces, hay que interpelar modelo de desarrollo, hay que interpelar modelo civilizatorio, manera de concebir vida, hay que hurgar a fondo. Ese es el tema central. Pasemos, por favor. ¿Y qué pasa desde Bolivia? Aquí yo he copiado 3 frases de un compañero, el viceministro de Descolonización, que escribe en el libro Mirar Indio, dice básicamente 3 cosas.
El pecado original de los estados nacionales como Bolivia es su forma de nacimiento, la visión con la que han sido concebidos. Bolivia fue un país fundado sin nosotros, pero además contra nosotros, los pueblos originarios y los campesinos. Bolivia es un estado sin nación y nosotros somos naciones sin estado. El problema de Bolivia es el problema del indio. Si no se resuelve el problema del indio, no se resuelve el problema de Bolivia. Otra vez estamos constatando en esta redacción que no es un asunto de este momento, de cómo actúa cierta organización, qué declaración mundial hay, no es eso simplemente. Es un problema cómo se ha concebido este Estado o este país, esa república que decimos que ahora quiere ser un Estado plurinacional y cómo se ha fundado. Ahí hay que hurgar los orígenes también del concepto del vivir bien. Y si miramos más, miramos que hay problemas de carácter estructural que para trabajar en el vivir bien no se los han tocado. Y claro, muchas veces uno se llena la boca del vivir bien y no mira los problemas de fondo. Y la idea es invitarles a que miremos los problemas de fondo. Por ejemplo, el colonialismo, esto de la imposición de una cultura sobre la nuestra y hacer creer que hay una sola manera de percibir las cosas, no va más. O un patrón primario exportador, exporta y después aprovecha para beneficio de pocos, no sirve eso. O que un modelo neoliberal que en vez de mejorar el estado de cosas, complica más, donde genera pobreza, exclusión, marginación, pero además no tenemos la capacidad de poder invertir, la capacidad de generar excedentes, por lo tanto, dedicarnos a ciertas políticas de ajuste, alivio de la pobreza, no existe esa distribución, priorizar más el mercado, rogar a los otros países, tengo que exportar y me tienes que comprar, ya, te compro varias cosas, pero cambias de esta manera tu política, este tipo de cosas. Y entonces entretenernos entre necesidades básicas insatisfechas, índice de desarrollo humano, objetivos del milenio, porque lo dijeron determinados organismos internacionales, nada más por eso, porque no sentimos la realidad de nuestro país, es también una desviación de lo que estamos haciendo. El caso es que hay que pensar en temas estructurales y sistémicos y civilizatorios. Ese es el fondo de las cosas. Ni desde la mirada boliviana y menos desde la mirada mundial se tuvo la oportunidad de hacer eso. Yo creo que esos antecedentes son los que interpelan en pensar en esto del vivir bien. Pasaremos, por favor. Entonces, ahí viene la necesidad de pensar qué estamos entendiendo por vivir bien. Pasaremos, por favor. Y aquí viene un elemento fundamental, es mirar cómo concebimos las cosas vinculando al menos 4 elementos. Ahí están los 4. ¿Qué es para nosotros la persona, el hombre, la mujer? ¿Tiene predominancia sobre los demás? ¿Qué es para nosotros la comunidad? ¿Qué es para nosotros la madre tierra? ¿Y qué es esto que llamamos lo cósmico, el cosmos? En la relación de los 4 elementos, la manera como percibimos estos 4 elementos es donde se construye el vivir bien. No es una mirada, yo tenía una corriente ecologista y queda muy bonito lo de vivir bien y lo colaremos para eso. Es una interpelación de cómo miras estos 4 elementos y cómo concibes y cómo relacionas los 4 elementos. ¿Qué predominancia hay de uno con otro? Y estamos hablando en realidad de una visión que ya no es antropocéntrica, no es una visión que se centra en desarrollo humano, desarrollo sostenible, sino más bien es una visión que es más cosmocéntrica, que es más cosmogónica, que es biocéntrica. Aquello que tiene vida es el centro de las cosas. Y resulta que no habíamos sido solo los seres humanos que tenemos vida, habíamos sido muchos más en esta visión biocéntrica. Pero además, y eso es lo que intenta mostrar las palabritas esas que están adelante y al final, es que parte de lo que son nuestras culturas y intenta ser una incorporación en la discusión global. No es para nosotros, no es una mirada endógena, no es una mirada desde nuestra mirada para nosotros nada más, sino es para interpelar esta sociedad y este mundo, esta humanidad, este modelo de civilización. Entonces, ahí comienzan a aparecer varios elementos que tendríamos que comenzar a discutir y cómo concibes. Ese es el fondo de las cosas. Hay algunos que creen, como dice la Biblia, que hay ahí el hombre gracias a que la manzana y el pecado, etc. Y entonces vas a sufrir y con el sudor de tu frente vas a desarrollar y vas a tener que vivir de esta naturaleza cuando la naturaleza es parte tuya. Esa es, por ejemplo, una manera de mirar.
buena, mala, eso se puede discutir. Hay otros que comienzan a mirar de manera más íntegra, más holística, diríamos. Ese es el tema de lo del vivir bien. Pasamos, por favor. Y aquí están algunos referentes, para no tocar solamente elementos, digamos, de palabra, sino elementos que están marcados en elementos constitutivos de nuestro Estado plurinacional. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando habla del vivir bien, dice que es una concepción de vida que parte del diálogo con y desde nuestras culturas, desde la cultura de vida. Aquí permítame una anécdota que generalmente la cuento a propósito de este tema. Cuando comenzamos a armar el Plan Nacional de Desarrollo, mucha gente vino y me dijo, nos dijo a todos los que estaban trabajando en esto, el tema es qué modelo de economía, y el tema es qué modelo de desarrollo hace. Y nosotros les preguntamos, algún avesado decía, desarrollo económico, porque sin crecimiento económico no funciona nada. Otro más moderadito y más pensador de las personas, desarrollo humano. La mayoría decía desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Lo fácil era copiar. Lo fácil era decir, a ver, traiga el manual, bajaremos del internet lo que se va repitiendo, lo que dicen organismos internacionales y comencemos a construir. Nos negamos a hacer eso, sin menospreciar eso, porque es válido también. Pero dijimos, ¿qué dicen nuestras culturas? ¿Cómo concibe la vida nuestras culturas? Y entonces apareció ahí las dos palabritas que ahora ya se repiten, lo del vivir bien. Ahí está uno de los orígenes. En vez de leer solo el libro externo, leer la vida y cómo concibe nuestras culturas. Ese es el origen. Y aquí yo ya les puedo decir empíricamente qué he hecho después. Yo la vez que viajo al lugar donde puedo en Bolivia, cuando me dirijo a algún lugar donde hay un pueblo, hay una nación indígena originaria, lo primero que les pregunto si en su idioma hay la palabra vivir bien. La mayoría, el 90%, tiene la palabra vivir bien, el significado y la palabra, lo puede decir en su idioma. Y pregúntenles qué es para ellos el vivir bien. Y van a encontrar que hay varios elementos que no están escritos en los libros, sino están en las personas, en los grupos sociales, en los pueblos, en las naciones. Y ahí está un elemento del vivir bien. Ese es el origen, no es otro. Ese es un elemento. La Constitución Política del Estado, ¿qué nos dice? Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, de dignidad, de complementariedad, de solidaridad, de armonía, de equidad en la distribución y de distribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien. Ahí nos está diciendo varios principios y nos está mostrando el horizonte. Pero además en el artículo 8, esta misma Constitución dice, el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, el amaqueya, el amayuya, el amasúa, además la suma camaña, el vivir bien, el ñandereco, la vida armoniosa, el tecucaui, vida nueva, el ibe maraé, la tierra sin mal, y el capñán, el camino o la vida noble. Esto que viene a ser de los pueblos, de las naciones, lo que dicen nuestras culturas, se hace parte de la Constitución Política del Estado. Ese es su valor. Ahora, uno puede mirar críticamente cuánto de esto se está avanzando y cuánto se está poniendo en práctica. Podemos ponerle muchos peros. Pero es la primera vez que se coge un elemento constitutivo como la Constitución, retoma lo que dicen los pueblos y las naciones y lo pone en un documento constitutivo. No es solo palabras, es parte de un elemento constitutivo que es de nosotros, bolivianos y bolivianas, ponerlo en práctica. Ese es un elemento esencial. Pasaremos. ¿Y qué dice? ¿Y qué se debe entender por vivir? Aquí conviene ser claros también. Uno puede tener más elementos y menos elementos conceptuales a medida que va desarrollando los estudios. Y se puede llenar de frases bonitas, de ideas bonitas. Todo se supone que está dentro del vivir bien. Nosotros hicimos el trabajo de estudiar en varios pueblos, en varias naciones, y recogimos 3 ideas fundamentales que se repiten en la mayoría de estos pueblos y estas naciones. Ya están ahí anotados en la parte izquierda. La primera idea cuando hablamos del vivir bien, versión Plan Nacional de Desarrollo, es que es la complementariedad entre lo tangible y lo intangible. Todas las personas necesitamos acceder
a bienes materiales. ¿Quién no quiere tener techo? ¿Quién no tiene que tener ingresos? ¿Quién no quiere tener empleo, obviamente, en buenas condiciones? ¿Quién no quisiera tener mejor oportunidades materiales? Es absolutamente real de cualquier ser humano. Pero cuando uno mira, hay dos formas de tener esto. Uno, porque tienes necesidad de tenerlo para tu propia vida, y hay otros que lo tienen para acumular. Tienen una casa, ya quieren tener dos. Tienen 2 casas, 3 casas. Tienen un auto, ya no se queda suficiente. 2 autos, 3 autos. Esa es la acumulación capitalista. Eso es lo que llaman nuestros hermanos el vivir mejor. Mientras el acceso a los bienes materiales, de aquello que necesitas para tu vida, no es una acumulación. Es lo necesario para que puedas vivir. Ese es el primer elemento que hay que comenzar a distinguir entre el vivir bien y el vivir mejor. Pero además no significa solo tener plata. ¿Cuánta gente tiene plata y no vive bien? No vive feliz. Cuando uno lo mira, está cuidando sus bolsillos, sus bienes, tiene guardaespaldas, etc. Y eso no puede hacerlo. Entonces la otra parte de ese vivir bien, de lo material, de lo tangible, está en lo que podemos llamar la realización de lo afectivo, de lo subjetivo, de lo espiritual, de lo intelectual, hasta la identidad y la capacidad de la fiesta, del ocio. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo te sientes bien? Ese es un elemento fundamental. Y cuando juntamos todos estos dos, lo material y lo no material, ahí se comienza a producir el primer elemento fundamental del vivir bien. ¿Cómo incorporamos la complementariedad entre lo tangible y lo no tangible, basado fundamentalmente en la identidad? Ese es un elemento básico para un concepto del vivir bien. El otro elemento es la armonía con la naturaleza, ese equilibrio con todo lo que nos rodea, con la madre tierra. Pero aquí hay un elemento central. Cuando uno piensa armonía, equilibrio con la madre tierra, uno piensa como yo ser humano que domino a la madre tierra. Y cuando ve a un yatiri y está invocando a nuestros cerros, Pachamam, al cerro Tata Ilimani, Tata y todos los cerros comienza a citar. Es loco, ¿no? Es retrógrado, dice un dirigente. Ustedes deben saber, un dirigente de los maestros, dirigente de la Federación de Maestros. Es retrógrado, animista. Están volviendo los tiempos. No es científico, eso dice. Es que aquí en el fondo está la manera de cómo concibe la relación ser humano-naturaleza. Ese es el fondo. Lo de armonía con la naturaleza no es una palabra bonita, es cómo concibes. Y eso interpela varias de las ideas. Yo les digo, yo soy católico y he entrado varias veces en crisis en este tema por lo ideológico, porque realmente rompe varias versiones católicas. Este es el fondo de los temas. ¿Cómo concibes la relación ser humano-madre tierra? Si concibes que tú te vas a aprovechar de ellos y tú eres el que domina a la madre tierra, es una manera, no es vivir bien. Pero si concibes que eres parte de un sistema, eres parte de un todo, y como parte de un todo cuidas a la naturaleza y hablas con la naturaleza porque eres parte de esa naturaleza, es una cosa distinta. Y eso es vivir bien. Entonces, ¿cómo concebimos? Ese es el tema central para poder construir el concepto. Y ahí viene, no es pues desarrollo humano, ya no es el ser humano el centro, es el cosmos, es el todo. Pero ya no es desarrollo sostenible. Cuida este mundo para que tus nietos después no tengan problemas. No, yo cuido la naturaleza, la madre tierra, en este momento porque soy parte de eso. Y cuando atento con la madre naturaleza, estoy haciendo daño como hiciera daño mi cuerpo. Ese es el tema. Ese es el otro elemento del concepto del vivir bien. Y el tercero, comunidad, convivencia con los demás seres humanos. Resumido en una palabra que dicen nuestros pueblos: no puedo vivir bien si los demás viven mal. Los capitalistas dicen, ¿qué importa? Tengo un auto, voy a tener 2 autos, por encima de los demás no importa. De ahí sale la palabra, el hombre es lobo del hombre. En este caso, no puedo vivir bien si los demás no viven mal. Entonces, es otra concepción. Yo no soy un ser, obviamente tengo que desarrollarme en lo individual, pero no me acabo en lo individual. Soy parte de la comunidad y convivo con esta comunidad y me interesa la comunidad, el destino de la comunidad. Pasemos, por favor. Y ahí
hay varios elementos que hay que desarrollar y pasemos, porque ya estoy viendo señales de inquietud en el tiempo. Pasemos, por favor. Pasemos. Voy a mirar 3 ideas, 4 creo, sobre lo que significa la implicancia en la educación. La primera implicancia es que no podemos hablar de vivir bien si seguimos colonizados. Estas personas, estas culturas que vinieron de afuera y trataron de imponer lo que es su manera de pensar y no entienden lo que es nuestro país y nuestra cultura, no hacen bien para vivir bien. No. Y básicamente, ¿qué es? Que es hora de construir pensamiento propio. Desde la educación tenemos que crear las educaciones, los pensamientos pedagógicos propios. En la medida que avanzamos en el pensamiento pedagógico propio, ese es el pensamiento de la educación del vivir bien. El otro elemento, eliminar jerarquías, que parecía que había un experto que sabía más que nosotros y que porque venía del exterior parecía que era bueno y no era más bien una relación de equidad. Eso no puede seguir. Eso le hace mal al vivir bien también. Y el tercer elemento es, obviamente no es una lucha ingenua, es de transformación, de liberación, de disputa, de pelea, de posiciones. Y eso tiene que entrar al tema educativo, es parte del construir el vivir bien. Pasemos, por favor. Y el segundo, es que no va a haber vivir bien si no tenemos la capacidad de subvertir el conocimiento hasta ahora establecido. Nos hicieron creer, la academia, los centros de investigación tradicionales, obviamente, crearon el conocimiento y ese conocimiento se volvió universal y científico y ese es el que vale. Y vos, pueblo, cultura, tienes tu saber y conocimiento local, popular, está bien para vos, pero este es el conocimiento científico universal. Y entonces nos hacen creer que, por ejemplo, hay que estudiar cambio climático, porque los organismos internacionales hablan de cambio climático, y tenemos que discutir de madre tierra, que es distinto concepto. Y entonces hay que llevar al currículo cambio climático, no hay que llevar el concepto de madre tierra. Mientras tengamos esa mentalidad, no hay posibilidades de vivir bien. Entonces hay que subvertir lo establecido. Esta es tal vez la mejor disputa que tenemos, la mejor pelea. Pasemos, por favor. Pero además tiene que ver con nuestros conceptos de interculturalidad. Lo que nos dijeron en periodos pasados, la interculturalidad es importante, el diálogo entre culturas es importante. ¿Cómo puede haber diálogo entre desiguales? Detrás de la diversidad está la desigualdad. Entonces, si no hay intraculturalidad e interculturalidad juntas, no es posible hacer el vivir bien tampoco. Pero ojo, no es cualquier interculturalidad. Por eso he copiado, ahí está un texto de un peruano que se llama Fidel Tubino, que dice, hay interculturalismo crítico y hay interculturalismo funcional. Ojalá no estemos muchos en interculturalismo funcional. Voy a leer textual. Mientras que en el interculturalismo funcional se busca promover el diálogo y la tolerancia, sin tocar las causas de la asimetría social y cultural hoy vigentes, en el crítico se busca suprimir estas causas por métodos políticos, no violentos. La asimetría social y la discriminación cultural hacen inviable el diálogo intercultural auténtico. La interculturalidad es concebida como un asunto básicamente con las lenguas y el folclore, esos los funcionales. No se las relaciona con asuntos socioeconómicos de derechos o de ciudadanía. Los que creen que dialogando sin reconocer que somos desiguales, no les envían ni a la interculturalidad y mucho menos al vivir bien. Ese es el resumen. Hay que comenzar a construir la intercultural crítica, que toca el fondo de las causas y transforma las causas. Pasemos, por favor, y creo que ese sí es el último. Pero además no habrá educación del vivir bien si permanece la educación tradicional, básicamente expresado por 2 asuntos. El racionalismo del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, que nos hizo creer que hay verdades absolutas